Cuando regresé de compras encontré a mi hijo quemando algo en el jardín. Al principio pensé que era solo una hoguera, pero luego mi hijo me gritó: estás en el camino, sal de mi vista, ¿qué estás haciendo? Corrí hacia que mi hijo estaba quemando mi ropa favorita y fotos memorables. Todo se redujo a cenizas. Está bien, ¿no? Esto hace que mudarse sea más fácil ya que todo está quemado. ¿Cuándo se deterioró tanto nuestra relación? Donde, mal al criarlo, no pude responderle a mi hijo, quien se reía a carcajadas y seguía culpándome, y luego, como para acabar conmigo, mi hijo dijo: solo para que sepas, nunca he pensado en ti como mi madre, eres solo una monstruosidad. En ese momento, todo dentro de mí simplemente ya no importaba. Siempre había puesto a mi familia en primer lugar, reprimiendo mis propios deseos. Nunca descuidé la crianza de los hijos a pesar de que él era mi hijastro. Sin embargo, criar al único hijo de mi difunto esposo como madre soltera podría haberlo hecho. Ha sido demasiado. Lo apoyé económicamente lo mejor que pude, pero al ver a mi hijo reír incontrolablemente, sentimientos oscuros brotaron dentro de mí. Este año cumplí 50 años. El tiempo vuela, han pasado 20 años desde que me casé con mi esposo y 10 años desde que falleció su único hijo. Mi hijastro ahora está en el tercer año de la universidad. A mi esposo le diagnosticaron cáncer y falleció 6 meses después, dejándonos solos a mí, y mi hijo comenzó a volverse rebelde después de ingresar a la universidad. Al principio pensé que era solo una fase rebelde tardía, sin embargo, su actitud solo empeoró un poco. Hay que hacer, pensé, y traté de encontrar tiempo para conversaciones de corazón a corazón a pesar de mi trabajo ocupado, pero su rebeldía no disminuyó, solo empeoró a medida que envejecía. Lo había criado con todo mi corazón a pesar de que no era mi niño biológico. Sintiéndose deprimido, regresé a la cocina para reanudar los preparativos de la cena. Unos 30 minutos más tarde, justo cuando la cena estaba lista, mi hijo dijo: oye, necesito algo de dinero. ¿Para qué?, pregunté. Él respondió sin rodeos que hay gastos en la vida universitaria, trabaja a tiempo parcial y todavía recibe una asignación de mi parte. No podía entender por qué necesitaba tanto dinero, pero queriendo escucharlo, le pregunté: ¿cuánto necesitas? Y él con indiferencia dijo: alrededor de $3,000, $33,000. Casi levanté la voz. No regresé a casa ese día. Al día siguiente tuve un día libre, pero fui a trabajar debido a las tareas acumuladas. La pila de trabajo era enorme y el tiempo voló. Mirando el reloj en mi escritorio me di cuenta que ya era de noche. Es tan tarde, ya no estaba seguro de si mi hijo volvería, pero fui al supermercado cercano a preparar su cena. Terminé de comprar y me dirigí a casa. Mientras me acercaba a la casa noté un olor a quemado en el aire. ¿Podría estar algo quemándose? Inicialmente pensé que no. Primero pensé que solo estaba haciendo una hoguera, pero luego me gritó: estás en el camino, sal de mi vista. Sus palabras me atravesaron con un dolor agudo. Me acerqué a mi hijo y me sorprendí al ver que lo que estaba quemando no era sal, era mi pertenencia. ¿Qué estás haciendo? Corrí hacia la pila en llamas buscando algo que pudiera salvarse, pero todo se redujo a cenizas. Mi ropa y accesorios favoritos estaban carbonizados y ennegrecidos, y mis preciosas fotos se habían convertido en as. Caí de rodillas. Mi hijo se rió. Dijo en voz alta que está bien, ¿no? Esto hace que mudarse sea más fácil ya que todo está quemado. Puedo moverme solo conmigo mismo. Soy tan amable. Seguí culpándome. No pude responderle a mi hijo, sorprendido y sin palabras, como si quisiera agregarle un insulto. A mí ya no me importaba qué quiere decir con el dinero del seguro de papá, pensé, incapaz de perdonar sus palabras y la quema de mis posesiones. Sentí una emoción oscura surgiendo dentro de mí. Dejaré este lugar, eso es lo que quieres, ¿verdad? Mi hijo parecía encantado cuando mencioné irme. Hasta ahora pensé en él como el único hijo de mi difunto esposo, no como mi propio hijo. Nos habíamos reído y discutido juntos y desde la muerte de mi esposo nos habíamos apoyado mutuamente. Dije: no olvides que tienes edad suficiente para asumir la responsabilidad de tus acciones. Al día siguiente salí de la casa. Afortunadamente los recuerdos de mi esposo estaban ilesos. El dinero del seguro de papá, no creo que puedas escapar. Lo ignoré y me fui directamente a la estación de policía para denunciar la quema de mis pertenencias. El oficial dijo que incluso entre miembros de la familia la destrucción de propiedades puede constituir un delito penal. Enfatizó: ¿estás seguro sobre esto? Si va a la corte, su hijo será acusado. ¿Entiende lo que esto significa? Sí, está bien.
ya no somos familia, él necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, es el último poco de amor que puedo darle, enseñándole que la indulgencia no es la única forma de amor. Respondí entendido. Por favor firme aquí y procederemos con el papeleo, dijo el oficial y presenté el informe. Ahora mi hijo tenía dos opciones: reconciliarse conmigo o enfrentar consecuencias legales. Al día siguiente la policía me contactó para decirme mi hijo no estaba en casa, me estaba quedando en un hotel de negocios cerca de la estación. Cuando regresé a casa la policía estaba esperando para recoger las pruebas del jardín conmigo presente. Recogieron las pruebas. Regresé al hotel y me comuniqué con la universidad de mi hijo hace unos días. Días después, mi hijo llamó presa del pánico. ¿Qué está pasando? De repente aparecieron policías y recibo advertencias de la universidad sobre mi expulsión. ¿Qué diablos hiciste? Su voz enojada resonó. Simplemente dije que se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones. ¿Dónde estás? Ahora explícate, vuelve a casa ahora mismo, vieja bruja, gritó antes de colgar. Le susurré al retrato de mi esposo, esto es lo correcto. Cumpliré con mi deber final como padre. Luego me dirigí hacia la casa unos minutos. Más tarde llegué a casa como esperaba, mi hijo estaba parado en la entrada con la cara roja de ira. ¿Cuál es el significado de esto?, gritó, baja la voz. Hasta la sala de estar me siguió con pasos pesados sentado arrogantemente en el sofá. Preguntó por qué vino la policía a nuestra casa y qué es eso de ser expulsado de la universidad. Me puso un sobre que mencionaba tasas de matrícula impagas. Lo miré directo a los ojos y dijo que presenté un informe policial porque quemaste mis pertenencias personales. En cuanto a la expulsión de la universidad, ya no somos familia, así que dejé de pagarte la matrícula. Casi se abalanza sobre mí gritando, ¿por qué presentarías un informe? Ridículo. Le recordé que estoy grabando. Esto es natural presentar un informe cuando alguien quema mis pertenencias. Somos familia, no es una excusa. ¿Y te sorprende que la policía te tome las huellas dactilares? ¿Realmente no tienes sentido te sientes culpable a pesar de que somos familia? Lo que hiciste fue un grito. A la policía le dije severamente que está estudiando en la Facultad de Derecho pero no entiende que quemar las pertenencias de alguien, incluso dentro de una familia, es un delito de daño a la propiedad, pero sospecho que la policía probablemente concluirá que esto es un problema familiar y sugerirá que resolverlo nosotros mismos. Al escuchar esto, mi hijo pareció un poco aliviado, visiblemente luchando. Al notar su alivio, dije, sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, puedo llevar esto a la corte a través de mi oficina. Su rostro se puso pálido nuevamente. Después de pensarlo, soltó, entonces lo haré. Realmente no hay base alguna. Esto me está dando dolor de cabeza. Exasperado dije, si crees que es mentira ve a comprobarlo. He estado cubriendo nuestros gastos de manutención solo desde que tu padre falleció. Entiendo que se quedó en silencio. Agregué. Desde que repudiaste nuestra relación entre padres e hijos no tengo obligación de pagar su universidad, por eso detuve los pagos. Le expliqué el otro tema de una manera que nuevamente fue fácil de entender y luego, con lágrimas en los ojos, mi hijo inclinó la cabeza y dijo, lo siento, lo interrumpí. No te perdono, me miró entre lágrimas y de mala gana. Le pregunté si debería considerar negociar un acuerdo y luego asintió. Mis pertenencias exigiré $10,000 pagaderos en cuotas mensuales de $200. Si los pagos se retrasan exigiré el monto restante en su totalidad. En cuanto a tasas universitarias no quiero pagar. Honestamente cambiaste después de comenzar la universidad. Probablemente debido a malas influencias de amigos. Si insistes en continuar, podría considerar un préstamo adicional. Los ojos de mi hijo se abrieron con sorpresa pero poco a poco bajó la mirada. Finalmente con tono derrotado respondió, acepto los términos del acuerdo que has propuesto mamá. Entiendo, prepararé un acuerdo de acuerdo basado en estos términos, fírmalo. Más tarde, ¿qué pasa con la universidad? Honorarios pedí, dejaré la universidad. Todo comenzó cuando comencé a salir con ellos. Él murmuró, deja de culpar a los demás, eres un adulto ahora, tienes responsabilidades, deja de echar la culpa, por eso estás en este lío. Reflexiona sobre tus acciones, discúlpate en la tumba de tu padre. No eres bienvenido en esta casa hasta entonces, también tendrás que mudarte más tarde. Esta casa es mía, construida con mis ganancias, yo decido quién vive aquí. Lo recibió. Mientras lo regañé dijo, lo siento. Un mes después mi hijo dejó la casa, alquiló un departamento cercano y comenzó a trabajar en una obra de construcción.
pero es su responsabilidad por sus acciones. Algunos podrían decir que es demasiado duro, pero creo que fue lo correcto. La bondad no es la única forma de amor.